Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a retroceder en el tiempo a principios del siglo XX para explorar un conflicto que cambió el equilibrio de poder mundial para siempre a la guerra ruso-japonesa. Puede que no sea tan famosa como las guerras mundiales, pero sus consecuencias fueron igual de impactantes. Así que pónganse cómodos porque esta es una historia de imperios, ambición y batallas épicas. Para entender por qué dos gigantes como Rusia y Japón se enfrentaron, tenemos que mirar un mapa y hablar de ambiciones. A finales del siglo XIX, las potencias europeas estaban en plena carrera por colonizar el mundo y el imperio ruso no se quería quedar atrás. El zar Nicolás II tenía una gran obsesión: expandir su influencia hacia el este, hacia Asia, pero había un problema geográfico. La mayoría de los puertos rusos en el Pacífico se congelaban en invierno, lo que paralizaba su flota. Necesitaban desesperadamente un puerto de aguas cálidas, un lugar que les diera acceso al mar durante todo el año. Y ahí es donde entra en juego la península de Liaodong, en China, con su estratégico puerto de Port Arthur. Para conectar este lejano territorio con el corazón de Rusia, comenzaron un proyecto monumental, el ferrocarril transiberiano. Imaginen una vía de tren que cruza miles de kilómetros de estepa y montaña. No era solo una obra de ingeniería, era una declaración de intenciones. Rusia estaba extendiendo sus tentáculos por Manchuria, una región rica en recursos en el noreste de China, y su objetivo final era claro: controlar Port Arthur. Pero en este tablero de ajedrez geopolítico, Rusia no estaba sola. Al otro lado del mar, un nuevo jugador estaba emergiendo con una fuerza increíble: el Imperio de Japón. Tras la restauración Meiji, Japón había pasado de ser una nación feudal y aislada a una potencia industrial y militar en cuestión de décadas. Era un ascenso meteórico, y al igual que Rusia, Japón tenía sus propias ambiciones imperiales. Su objetivo principal era Corea, una península que consideraban vital para su seguridad nacional y una puerta de entrada al continente asiático. Aquí es donde chocan los intereses. Japón ya había demostrado su poderío en 1895, al derrotar a China en la Primera Guerra Sino-Japonesa y obtener el control de Taiwán y, temporalmente, de la península de Liaodong, la misma que quería Rusia. Pero Rusia, junto con Francia y Alemania, presionó a Japón para que devolviera Liaodong a China. Fue una humillación terrible para los japoneses. Y para colmo de males, unos años después, Rusia consiguió que China le arrendara a Port Arthur. Imaginen la indignación en Tokio. Les habían obligado a renunciar a un territorio para luego verlo caer en manos de su principal rival. La tensión era insoportable. Japón intentó negociar. Propusieron un trato: ustedes se quedan con Manchuria y nosotros nos quedamos con Corea. Pero el zar y sus asesores, llenos de arrogancia y con una visión bastante racista, subestimaron completamente a los japoneses. Los veían como una nación pequeña, casi insignificant, incapaz de desafiar al coloso ruso. Así que ignoraron las propuestas y siguieron adelante con su expansión. Para Japón, la guerra ya no era una opción, era una necesidad para su supervivencia como potencia emergente. La diplomacia había fracasado, el escenario estaba listo para el enfrentamiento, y el primer golpe fue tan audaz
como inesperado. En la noche del 8 de febrero de 1904, sin una declaración formal de guerra, la flota japonesa lanzó un ataque sorpresa con torpedos contra los barcos rusos anclados. En Port Arthur fue un golpe devastador que dejó a la flota rusa del Pacífico gravemente dañada y atrapada en el puerto. Al mismo tiempo, las tropas japonesas desembarcaban en Corea y avanzaban rápidamente hacia el norte. La guerra había comenzado y lo había hecho con Japón tomando una iniciativa espectacular. El conflicto se centró en dos frentes principales: el asedio de Port Arthur por tierra y las batallas navales en el mar. El asedio de Port Arthur fue una carnicería. Durante meses, las tropas japonesas, bajo el mando del general Nogi, lanzaron asaltos frontales contra las fortificaciones rusas. Las colinas que rodeaban el puerto se convirtieron en auténticas montañas de cadáveres. Los rusos, aunque mal dirigidos, se defendieron con tenacidad. Pero la estrategia japonesa, aunque costosa en vidas, fue implacable. Finalmente, tras casi un año de asedio y con la moral por los suelos, la guarnición rusa se rindió en enero de 1905. La caída de Port Arthur fue un golpe moral y estratégico tremendo para Rusia. Mientras tanto, en tierra firme, el ejército japonés seguía avanzando por Manchuria. El enfrentamiento culminante fue la batalla de Mukden, una de las batallas terrestres más grandes de la historia hasta ese momento. Cerca de 600,000 soldados se enfrentaron en un frente de más de 100 kilómetros. Una vez más, la superioridad estratégica japonesa se hizo evidente. Sus oficiales eran más competentes, su logística más eficiente y sus tropas estaban increíblemente motivadas. El ejército ruso, por otro lado, sufría de una cadena de mando caótica, comunicaciones deficientes y una moral bajísima. Tras semanas de combates brutales, el ejército ruso fue derrotado y obligado a retirarse. Fue una victoria decisiva para Japón, pero la historia aún guardaba un último capítulo, quizás el más dramático de todos. Para intentar salvar la situación, el zar había tomado una decisión desesperada al enviar a su flota del Báltico a dar la vuelta al mundo para enfrentarse a los japoneses. Imaginen el viaje a más de 30,000 kilómetros bordeando África, cruzando el Océano Índico. Para llegar a las aguas de Japón fue una odisea épica que duró 7 meses. La flota rusa llegó exhausta, con los barcos sucios y la tripulación agotada. Les esperaba el almirante Togo y la flota japonesa, fresca, moderna y preparada. El encuentro tuvo lugar en el estrecho de Tsushima y no fue una batalla, fue una aniquilación. En menos de 24 horas, la flota japonesa, usando su famosa táctica de cruzar la T, hundió o capturó casi toda la flota del Báltico rusa. Fue una de las victorias navales más aplastantes de la historia. Para Rusia, la derrota de Tsushima fue la humillación final. Ya no había forma de continuar la guerra. Con ambos bandos agotados, aunque Japón estaba en una posición de clara ventaja militar, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, intervino para mediar la paz. Se firmó el Tratado de Portsmouth y las consecuencias fueron monumentales. Japón obtuvo el control de Corea, la mitad sur de la isla de Sajalín y el arrendamiento de Port Arthur, pero lo más importante fue el impacto simbólico. Por primera vez en la era moderna, una nación asiática había derrotado a una gran potencia europea. Japón fue reconocido instantáneamente como una potencia mundial y su influencia en Asia se disparó. Para Rusia, las consecuencias fueron catastróficas. La humillante derrota militar
combinada con la crisis económica y el descontento social. Fue la chispa que encendió la mecha de la Revolución Rusa de 1905 a miles de trabajadores. Campesinos y soldados se levantaron contra el régimen del zar. Aunque la revolución fue aplastada, sentó las bases para la que vendría en 1917, la que finalmente acabaría con el zarismo. La guerra no solo redibujó el mapa de Asia, sino que también sacudió los cimientos del Imperio ruso hasta su colapso. En resumen, la guerra ruso-japonesa fue mucho más que un conflicto regional. Fue un punto de inflexión en la historia mundial. Demostró el ascenso de Japón como una nueva potencia imperial, aceleró la caída de la Rusia zarista y cambió para siempre la percepción de superioridad occidental. Una guerra corta, pero con un legado increíblemente largo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a uno de los conflictos más fascinantes y olvidados del siglo XX. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos documentales. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.